En este episodio veremos una caída que no fue un accidente aislado, fue el colapso de un sistema que, durante años, se construyó sobre el crédito, la confianza y la esperanza de ganancia rápida. Veremos señales que muchos ignoraron, errores de política, el sufrimiento cotidiano de familias enteras y decisiones públicas que marcaron el rumbo de una nación entera. No vamos a contarte todo de una vez, quiero que vayamos paso a paso, preguntando cada vez por qué sucedió. Por qué el tejido económico se rasgó y cómo la sociedad intentó recomponerlo. Si te interesa entender no solo las fechas, sino las causas y las consecuencias humanas de aquella década, quédate, en pocos minutos trataremos de acercarnos, con rigor y con preguntas, a lo que fue la Gran Depresión. Bienvenido a otra historia. Aquí contamos hechos, leyendas y lecciones. Si te gustan las historias que combinan investigación y reflexión, quédate con nosotros hasta el final. A finales de los años 20 buena parte del mundo occidental vivía una sensación de prosperidad. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había entrado en una fase acelerada de industrialización. Fábricas, automóviles, consumo por crédito y una fuerte expansión del crédito bancario. El crecimiento parecía imparable y muchos asumieron que el ciclo alcista seguiría indefinidamente. Sin embargo, bajo esa superficie brillante había debilidades notables, producción que crecía más rápido que la demanda real, agricultores que sufrían sobreproducción y caída de precios, y un mercado financiero cada vez más especulativo, donde comprar acciones, al margen, es decir, con préstamos, se volvió habitual. Estas condiciones crearon lo que hoy se entiende como una burbuja financiera, precios sostenidos por expectativas y crédito, no por revalorización real. El 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro, la euforia se transformó en pánico. El mercado de valores experimentó ventas masivas. Un buen número de inversores intentó liquidar posiciones a toda prisa. En los días siguientes, el mercado siguió cayendo y el 29 de octubre, conocido como Martes Negro, la corrección se convirtió en desplome sostenido. No fue solo un día trágico para la bolsa, aquel hundimiento fue el detonante que revelaría vulnerabilidades mucho más profundas en bancos, empresas y hogares que hasta entonces parecían sólidas. La caída bursátil fue grave, pero no por sí sola habría causado una depresión de largo alcance si no hubiese encontrado un sistema económico ya frágil. En los años siguientes la economía estadounidense sufrió un colapso productivo y financiero de gran alcance. Entre 1929 y 1933 la producción industrial se desplomó casi a la mitad y el Producto Interior Bruto cayó alrededor de un tercio. El desempleo alcanzó niveles cercanos al 25% en su punto máximo. Miles de bancos quebraron, y millones de ahorristas perdieron sus depósitos porque la protección pública del ahorro aún no existía en la práctica. Estos hechos no son opiniones, son las cifras que muestran la magnitud del desastre y explican por qué la crisis fue tan difícil de revertir rápidamente. Los colapsos bancarios fueron otro motor del empeoramiento. En 1930 y 1931 estallaron pánicos bancarios en numerosas localidades. Las quiebras de bancos se multiplicaron, en parte porque muchas instituciones eran pequeñas, mal capitalizadas y dependían de depósitos a la vista. Cuando los depositantes perdieron confianza, retiraron su dinero, y sin prestatarios fuertes que generaran ingresos, las entidades se hundieron. Entre 1930 y 1933 se calcula que más de 9.000 bancos cerraron sus puertas. Un golpe que dejó sin respaldo a millones de familias y frenó la disponibilidad de crédito que las empresas necesitaban para operar. La suma de quiebras y la restricción del crédito profundizaron la contracción económica. La vida cotidiana cambió de manera radical.
obreros despedidos, granjeros endeudados, comerciantes sin ventas y familias que perdieron sus hogares pasaron a formar parte de una nueva realidad. Surgieron campamentos improvisados, apodados Ubervilles, en referencia al presidente Herbert Hoover, donde miles vivían en chabolas construidas con materiales de desecho. Las colas frente a comedores públicos y la desesperación por conseguir trabajo se volvieron la norma. Para millones de ciudadanos la caída no fue una abstracción económica, fue hambre, frío, enfermedades y la pérdida de la dignidad. A lo que sucedía en Estados Unidos se sumó la fragilidad del equilibrio internacional. Europa, aún marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, dependía de préstamos y de mercados internacionales. Cuando el mercado estadounidense se contrajo, la demanda de exportaciones cayó y las economías que exportaban materias primas y bienes de consumo sufrieron fuertes descensos de sus ingresos. Alemania, que dependía de flujos internacionales y enfrentaba ya problemas políticos y de deuda, sufrió un golpe que alimentó la inestabilidad social y la radicalización política. En ese sentido, la Gran Depresión no solo fue una tragedia económica sino también un acelerador de cambios sociales y políticos peligrosos en varias regiones. En términos de política pública, la respuesta inicial fue lenta y, en muchos casos, insuficiente. El presidente Herbert Hoover, convencido de que el mercado podía autorregularse y preocupado por no inflar el déficit público, promovió medidas limitadas de asistencia, préstamos a instituciones y la creación de organismos como la Reconstruction Finance Corporation en 1932 para proveer liquidez a bancos y empresas. Esas acciones mitigaron algunos efectos, pero no alcanzaron a revertir la dinámica contractiva ni a recuperar la confianza ciudadana con la rapidez necesaria. Muchos ciudadanos y analistas consideraron que las medidas fueron insuficientes frente a la magnitud del colapso. La toma de posesión de Franklin Delano Roosevelt en marzo de 1933 marcó un punto de inflexión en la política norteamericana. Roosevelt lanzó el New Deal, un conjunto amplio de programas, regulaciones e inversiones públicas orientadas a reactivar la economía, ofrecer alivio inmediato a los más perjudicados, reformar el sistema financiero y prevenir una nueva bancarrota generalizada. Se aprobaron medidas de socorro directo. Se impulsaron obras públicas para crear empleo, se regularon los mercados financieros y se estableció, entre otras cosas, la Federal Deposit Insurance Corporation para proteger los depósitos bancarios, con el objetivo de restaurar la confianza. Estas decisiones no resolvieron mágicamente todos los problemas, pero sí cambiaron la base institucional del país y ofrecieron redes de protección que antes no existían. La recuperación fue desigual y compleja. En los primeros años del New Deal se crearon empleos y se contuvo el deterioro. Sin embargo, la economía volvió a desacelerarse en 1937 en lo que muchos conocen como la recesión dentro de la recuperación. Varios factores contribuyeron a ese retroceso: retirada parcial del estímulo fiscal, temores inflacionarios, y cambios en la política monetaria. Fue una lección temprana sobre la fragilidad de las recuperaciones sin consolidación de la demanda y la necesidad de políticas públicas sostenidas. La recuperación completa requirió más que programas aislados, necesitó la combinación entre estímulos fiscales, reformas estructurales y, finalmente, el empuje extraordinario que supuso la preparación para la guerra. El verdadero fin de la era de depresión, en términos de desempleo masivo y subutilización industrial, llegó con la movilización industrial de la Segunda Guerra Mundial. La producción bélica incrementó drásticamente la demanda de mano de obra y de bienes industriales. Miles de fábricas se reorientaron hacia la producción militar y la tasa de desempleo se redujo notablemente. En 1941 la economía norteamericana ya mostraba signos claros de transformación que la alejarían de la depresión. No obstante, el New Deal dejó estructuras permanentes en términos de regulación financiera,
protección social y la idea de que el Estado tiene un papel activo en la economía. ¿Qué aprendizajes dejó esa década? Primero, la importancia de la demanda agregada. La economía puede colapsar si no hay suficiente demanda para absorber la producción. Segundo, la fragilidad de sistemas bancarios sin redes de protección. La ausencia de seguro de depósitos y de un prestamista de última instancia generó pánicos que alimentaron la contracción. Tercero, el papel de la política pública. La intervención deliberada del Estado, bien diseñada, puede mitigar crisis y crear herramientas de protección social. Cuarto, el riesgo político. Grandes depresiones económicas facilitan la radicalización y el surgimiento de movimientos autoritarios. Estas no son lecciones morales abstractas. Son observaciones que derivan de la experiencia documentada y que influyeron en la forma en que se diseñó la política económica en las décadas siguientes. También hay lecciones humanas. La Gran Depresión mostró la vulnerabilidad de familias que vivían al día, la dignidad puesta a prueba y la capacidad de solidaridad y de organización comunitaria en los peores momentos. Las historias personales, padres que viajan en busca de trabajo, mujeres haciendo lo imposible para dar de comer a sus hijos, vecinos compartiendo lo poco que tienen, son una parte indispensable para entender el coste real de la crisis. Los registros fotográficos, las cartas y los relatos orales nos recuerdan que detrás de cada estadística hubo una persona concreta. Al final, la caída de 1929 y la década que siguió no fueron solo una falla financiera, fueron un fenómeno multifacético, resultado de decisiones privadas y públicas, de tecnologías económicas nuevas, de estructuras internacionales frágiles y de la vida real de millones de ciudadanos. No hay una única causa definitiva, pero sí una secuencia de errores, descuidos e inercias que convirtieron un shock financiero en una depresión prolongada. Nuestra responsabilidad histórica, ahora, es mirar esos errores con frialdad y tomar de ellos lecciones prácticas, asegurar redes de protección, vigilar la especulación financiera y comprender que la prosperidad sostenible requiere instituciones que lo sostengan. Si te gustó este episodio de Otra Historia, suscríbete al canal, dale a la manito de me gusta, activa la campanita, comenta y comparte. Todo eso es gratis y nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por vernos. Hasta la próxima entrega de Otra Historia.